presión. Y obviamente funciona con un sistema de membrana que va empujando junto con la punta del catéter peritoneal. Este es el de contrabalance que llama, porque esto en general se usa en pacientes. En pacientes que no tienen ventrículo, pero necesitan este tipo de válvulas que se usan a nivel de lo que es lumbo peritoneal, o sea que el catéter está en la parte lumbar, va lateralmente y entre el abdomen. Esto en general, ¿no es cierto?, es ya como un último recurso cuando no logramos, digamos, usar los ventrículos. Este es el último, digamos, los últimos sistema valvular que se va usando cada vez más en el mundo, que es el de autorregulable, mejor dicho, programable o regulable externa. ¿No es cierto? Estos son ¿qué? Una especie de escalera de caracol, ¿no es cierto? Que cada peldaño, como ustedes ven acá, ¿no es cierto?, tiene una determinada presión de apertura. Nosotros colocamos una determinada función y eso siempre se abre en esa presión, no antes ni después. El detalle es que estos pacientes, como válvula, andan muy bien, pero, ¿no es cierto?, para poner en una presión adecuada se usa un imán externo por fuera para poner a la presión que nosotros queremos. Entonces, estos pacientes andan muy bien, pero no pueden pasar por ningún sector o lugar que tenga campo magnético. Ejemplo, esos pacientes que tienen este tipo de válvula no pueden entrar a una resonancia. ¿Por qué? Porque el resonador funciona con un campo magnético, ¿no es cierto? Entonces, estos que van a provocar una desregulación de la presión. El paciente entonces se muere por desregulación de la válvula, o estos pacientes, por ejemplo, tampoco pueden entrar, digamos, pasar por o estar presente en un lugar donde hacen, digamos, o fabrican o hacen controles de los motores gigantes. Porque la gran mayoría de los motores, ¿no es cierto?, ¿por qué funcionan? Por imán, ¿no es cierto? Entonces, si son motores pequeños no pasa nada, si son motores grandes, gigantes, que tienen un imán grande, esos generan campo magnético, pero tampoco pueden estar. Entonces, esa es una de las ventajas, digo, desventajas que presenta esta válvula, aunque hace unas 2 semanas me trajeron un sistema valvular, me dijeron que no usa imán. Yo dije, ¿cómo regulan de afuera? No sé, tiene que tener un sistema regulador de afuera. Y me dijeron que sí, que van a conseguir literatura que no tienen válvulas. Si digo imán, si es así, es un gran avance, porque esos pacientes sí pueden entrar al resonador, sí pueden estar en lugares que tienen campo magnético. Pero aún así, aún todavía no lo creo, tienen que tener la literatura para, digamos, demostrar que no se usa el imán y no pueden estar, digamos, o pueden estar en un campo magnético. Bien, entonces esto, fíjense, es un tumor pineal de la glándula pineal, un pinealoma, ¿no es cierto?, que está obstruyendo parcialmente el tercer ventrículo. ¿Y qué es lo que está provocando? Alteración en la circulación del líquido cefalorraquídeo que va a provocar hidrocefalia. Esto ya lo vimos, la colocación de una válvula ventrículo peritoneal. Esta es su tomografía, vemos acá mucha hidrocefalia. Si hacemos un corte mucho más arriba, prácticamente apenas un manto cortical hacia adelante, atrás no tenemos, y fíjense hacia arriba, no hay cerebro, ¿no es cierto? El catéter está en el ventrículo, sí, pero no tiene cerebro, apenas la parte frontal. Entonces, estos pacientes en general, digamos, tienen un mal pronóstico. A esto se los llama las hidranencefalias. No tiene cerebro, sí tiene el tallo, el mesencéfalo, protuberancia, el bulbo, que les mantiene vivo con sus funciones vitales básicas, pero función, digamos, cerebral no hay, ¿no es cierto? Pues cuando ustedes ven este sistema de dilatación ventricular, no sabemos que existe una alteración en la hidrodinámica del líquido
encefalosaquídeo que necesariamente van a necesitar una válvula de derivación ventrículo-peritoneal. Con eso terminamos hidrocefalia. Vamos a continuar con tumores. Bien, cuando hablamos de tumores, en general siempre tenemos que referirnos a que existen lesiones que van a comprometer el encéfalo, ¿no es cierto? Van a aumentar la presión intracraniana, aumento de la PIC, ¿no es cierto? Si nosotros vemos esto, hay una lesión acá que está afectando el cerebro, sí, ¿no es cierto? Pero es un tumor donde tenemos un lugar donde no debería de estar, ¿no es cierto? Y en esto existe este tipo de clasificaciones, lo que se llama las lesiones supratentoriales, el tentorio o la piel del cerebro por encima se llama supratentorial y por debajo infratentorial. Y a veces existen tumores que invaden ambos segmentos. Entonces, obviamente, cada área, la supratentorial y la infratentorial, tienen sus síntomas característicos. Ahora, dentro de la clasificación de la OMS, esta es una clasificación, digamos, resumida de lo que la presentación de los tumores en el cerebro, y podemos hablar, digamos, de tumores neuroepiteliales, que son exclusivamente tumores que nacen en el cerebro, en las neuronas fundamentalmente, y los tumores de las meninges, estos sí, nacen en las envolturas del cerebro, ¿no es cierto? Por ejemplo, clásico tenemos los meningiomas, ¿no es cierto? Y estos tumores de los pares craneales tenemos aquellos que van a nacer de las raíces de los pares craneales. En esto tenemos los cianomas o los neurinomas, ¿no es cierto? También existen las neoplasias hemáticas que van a circular en el líquido cefalorraquídeo, los tumores germinales, estos que nacen, digamos que los tumores que son llamados los germinomas, que en general están ubicados más en la fosa posterior, y tenemos a las lesiones quísticas o pseudotumorales. Estos en general son los llamados los quistes aracnoideos, que tienen un contenido líquido del líquido cefalorraquídeo, no son tumores, son quistes, ¿no es cierto? Y se localizan en lugares donde el cerebro no desarrolla, no crece. Entonces se llena ¿de qué? De líquido cefalorraquídeo. Tumores de la región cerebral, esto ya hablamos, digamos, desde el inicio de clases, ¿no es cierto? Tumores que se presentan en la región cerebral, en la región de la silla turca, en los adultos en general se manifiestan como adenoma de hipófisis, y en los pediátricos se presentan como craneofaringiomas. ¿Pueden haber otro tipo de tumores? Sí. Los meningiomas, por ejemplo, pueden estar también, pero son los menos frecuentes. Los más representativos son los adenomas de hipófisis en los varones, en la persona adulta, y en los pediátricos los craneofaringiomas. Esto es extensión local de tumores, ¿no es cierto?, que están cerca al cerebro. En esto, por ejemplo, un ejemplo, digamos, tumores de órbita, ¿no es cierto? Los tumores de órbita en general, ¿no es cierto?, nacen del globo ocular, a veces del nervio óptico, que nacen en el globo ocular, invaden, crecen y comprimen, ¿no es cierto?, la base del cerebro. Otro ejemplo también es lo que se llama el espesioneuroblastoma, ¿no es cierto? Eso se lleva fundamentalmente en otorrino. Estos son tumores que nacen en la mucosa nasal, en la parte posterior. Entonces, estos crecen, invaden la base del cerebro y se meten al cráneo. Entonces, son tumores que van a invadir, digamos, la base del cerebro, pero no están dentro, digamos, su origen no es en el cerebro. Y los tumores metastásicos son generalmente, ya sabemos que cuando nos referimos a metastasia, nos imaginamos que sabemos que existe un tumor en otro lado y por vía hematógena llega al cerebro, ¿no es cierto? Esto es fundamentalmente en los pacientes que tienen cáncer en otro lado,
Y cuando ya llegan al cerebro es porque la enfermedad está totalmente diseminada o, si queremos hablar oncológicamente, está en el estadio 4, digamos, de mal pronóstico. Bien, ahora, cuando tenemos tumores que nacen de estructuras o células nerviosas del cerebro, nos referimos, ¿no es cierto?, a lo que son los tumores neuroepiteliales, que nacen de los astrocitos del cerebro. Estos en general se dividen en cuatro. El grado 1 es el pilocítico, el grado 2 es el infiltrante, el grado 3 y el grado 4 son altamente malignos, y cuando hablamos de astrocitos pilocíticos en general, tiene qué características. Un tumor quístico con un nódulo mural. Estos en general se manifiestan ¿a qué edad? A la edad de más o menos 10, 12, 15 años, algunos dicen hasta los 20 años que se manifiestan. ¿Pero por qué? Porque a esa edad dan sintomatología. ¿El tumor estaba antes? Sí, estaba antes, ¿no es cierto? Pero en general, como es de crecimiento lento y progresivo, esos pacientes hacen manifestación clínica a esa edad. Entonces, estos pacientes en general, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que pasa? Que cuando se manifiesta, ¿no es cierto?, es porque decimos que tiene un tumor a partir de esa fecha, pero en general el tumor ya fue de antes, y cuando hacemos un control evolutivo, en general tienen un buen pronóstico de vida y no de enfermedad hasta los 20 años como promedio. Entonces, fíjense ustedes, un paciente que tiene estas características ha sido operado, puede vivir 20 años y no de enfermedad. Pero ¿dónde se ubica fundamentalmente? La mayor presentación es en el cerebelo. ¿Puede haber en otros segmentos? Sí. Puede haber en el nervio óptico, en un glioma óptico. Puede también presentarse en lo que es la zona quiasmática, como los gliomas hipotalámicos, o en el hemisferio, tumores quísticos del hemisferio, o tumores del tronco, ¿no es cierto?, como gliomas del tronco, y a veces, ¿no es cierto?, en la médula espinal. Todos estos son, digamos, lugares donde pueden presentarse porque están representados, ¿no es cierto?, y publicados cuando encuentran este tipo de lesiones. Pero su mayor representatividad está en el cerebelo. Cuando uno habla de astrocitoma pilocítico, rápidamente nos referimos y entendemos que la lesión está ubicada ¿dónde? En el cerebelo. Ahora, ¿cuál es su característica? En general tiene un contenido quístico con un nódulo mural. Su edad de presentación más o menos fluctúa entre los más o menos 10 a 15, 20 años, y, ¿no es cierto?, en general, dicen acá, estadísticamente, están entre los 27 y 40% de todos los tumores pediátricos en general, ¿no es cierto? ¿Y cuál es la presentación clínica? Fundamentalmente se manifiestan como con hidrocefalia, y si tienen hidrocefalia, ¿no es cierto?, por una disfunción del cerebelo, por compresión del cuarto ventrículo, su manifestación principal de estos pacientes es, primero, cefalea. El paciente se queja de dolor de cabeza, y pasa, le da algún calmante, pasa, ¿no es cierto?, le duele otra vez, le duele, y empieza a veces a tener náuseas, a veces vómitos, y de pronto la mamá se da cuenta que su hijo camina un poco lateralmente, o dice tengo mucho mareo, vértigo. Entonces ya son síntomas cerebelosos, disfunción cerebelosa que
uno tiene que prestar atención. ¿Para qué? Para entender de qué es lo que le está pasando al paciente. Entonces, para esto, en general, una vez hecho el diagnóstico, existe esta clasificación. Dos tipos, el tipo A y el tipo B. El A generalmente este microquistes con depósitos en los leptomeningios, y los tipos B tienen pseudo rosetas, ¿no es cierto?, en las células, pero a veces los tumores vienen combinados juntos. De cualquier manera, uno u otro es un astrostoma pilocístico de buen pronóstico, que estos pacientes, una vez hecho el diagnóstico, tienen, digamos, la ventaja de poder estar libres de enfermedad por muchos años. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento en general siempre es quirúrgico. O sea, uno cuando empieza a plantearse la cirugía, uno tiene que entender que tiene que sacar no el quiste, sino el tumor, el nódulo, que es lo que va a producir el contenido quístico. Tenemos que sacar el quiste. Obviamente, cuando a veces uno quirúrgicamente dice, saqué todo, y a veces no es todo, vuelve a crecer. Si vuelve a crecer, hay recidiva, la conducta es otra vez cirugía. Otra vez cirugía. Entonces, estos pacientes, como tienen una buena sobrevida, antes se hablaba de qué? De no hacer nada, simplemente observar. ¿Por qué? Decían que la radioterapia y la quimioterapia, como que más bien aceleraban, digamos, el cambio de extirpe de los tumores, entonces no se hacía nada. Después se habló de hacer solamente quimioterapia y no radioterapia. Actualmente en estos pacientes, lo que se hace es la quimioterapia y la radioterapia después de la cirugía, aún sabiendo, digamos, que tienen una buena sobrevida. ¿Y cuál es la explicación de por qué se hace esto? Dicen que más bien que amplía unos años más, digamos, el pronóstico de vida de los pacientes. Ahora, cuando recidivan después de la quimio y radioterapia, la conducta también es quirúrgica y volver a hacer la quimio y radioterapia para darle chance de mejor pronóstico al paciente. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente en la consulta, ¿no es cierto?, y la mamá viene con el paciente y dice, tiene mucho dolor de cabeza, náuseas, o no camina, o se la realiza, o alguna cosa, siempre debemos escuchar a la madre y examinar al bebé. ¿No es cierto? Cuando no pasa eso, muchas veces terminamos acá con cirugías de urgencia para salvar la vida del paciente, porque primero la mamá se descuidó, no hizo, o el paciente no le prestó atención, digamos, a los síntomas que se pedía la madre. Entonces es importante entender este tipo de cosas para tener, digamos, el diagnóstico certero en los pacientes. Otro de los tumores que, dentro de la clasificación de los astrostomas, son los tumores infiltrantes. En general, los infiltrantes son aquellos que van a infiltrar el cerebro. Estos no, digamos, no invaden, digamos, no deforman la estructura del cerebro. Si nosotros nos fijamos en esto, fíjense si comparamos esto con esto. Es totalmente diferente en intensidad, es una resonancia, pero no deforma. Es porque está infiltrado, ¿no es cierto? Y si nosotros prestamos atención en esta imagen, por ejemplo, parece normal, pero fíjense, si nosotros prestamos atención en esto y esto, es totalmente diferente. El detalle es que tenemos que tener experiencia para ver y enfocar las imágenes, ¿no es cierto?, y saber diferenciar, ¿no es cierto? Por eso siempre les digo a ustedes, cuando tienen una imagen de esta y tienen duda, mejor poner un diagnóstico, digamos, equivocado, no importa, que es un tumor, a no decir que no tiene nada. Siempre es mejor que vaya al especialista y le diga, no, el médico se equivocó porque no sabe, porque usted no quiere nada. Mejor que le diga, ¿no es cierto?, ¿quién le dijo que no tenía nada? Esto es un tumor, ¿no es cierto? Entonces tienen que prestar atención a ese tipo de cosas. Esto se clasifica en fibrilar, hemistocítico, protoplasmático y mixto. Esa es, digamos, la subdivisión o la clasificación o las variantes de los tumores infiltrantes, que son los astrostomas grado 2. Tenemos a este otro tipo de
El astrostomos grado 1 es de buen pronóstico. Antes de decir que eran tumores benignos, no son tumores benignos, son tumores malignos. Tienen más o menos una sobrevida de 20 años y el infiltrante tiene más o menos una sobrevida de más o menos 10 años. Estos en general son altamente malignos. ¿Por qué? Porque su característica, fíjense ustedes, el 3 y el 4 tienen imágenes heterogéneas. ¿Por qué heterogéneas? Porque es de crecimiento rápido, van a tener áreas quísticas, áreas de sangrado, áreas de necrosis, áreas de edema, ¿no es cierto?, que le caracteriza a cada uno de estos. Entonces tenemos el astrostoma 3, que es el anaplásico, y el 4, que es el último, es el glioblastoma multiforme. Glioblastoma multiforme, que es altamente maligno, que una vez hecho el diagnóstico de este grado 4, sin tratamiento, tiene un promedio de vida más o menos de 3 meses. Con tratamiento, un promedio de vida de más o menos 1 año. Entonces, por eso es que tenemos que entender que estos pacientes, hecho el diagnóstico, tenemos que marcar eso, digamos, para que no crear falsas esperanzas a los familiares, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo se manifiesta? En general, hay un déficit progresivo de, ¿no es cierto?, los síntomas, dependiendo del lugar donde empieza a manifestarse el tumor. Puede haber cefalea, sí. Puede haber náuseas, sí. Puede haber vómitos, sí. Puede tener convulsiones, sí. Aumento de la presión intracraniana, sí. Este paciente que lo operamos tiene un defecto ahí, ¿no es cierto? Un tumor maligno, pero está bien. Está bien porque todavía, digamos, está en el postquirúrgico inmediato. Después de seguramente unos meses, eso va a volver a crecer. Entonces, es importante entender esto. Ahora, cuando nosotros hablamos de síntomas que se manifiestan de tumores supratentoriales, que son los que se van a manifestar en el glioblastoma multiforme, ¿no es cierto?, o el grado 2, que es el infiltrante, van a tener, digamos, fundamentalmente, digamos, alteración en el aumento de la presión intracraniana. Esto más se presenta en los astrostomas, los anaplásicos, que son del grado 3, y los glioblastomas multiformes, que son del grado 4. ¿Por qué? Porque tienen un crecimiento rápido. El glioblastoma multiforme invade y pasa para el otro lado. ¿No es cierto? Los autores lo llaman estos imagen a las de mariposa, que cuando vemos que un tumor pasa de un lado para otro, es totalmente, altamente maligno, de mal pronóstico. Entonces, ¿qué van a provocar? Un bloqueo del ventrículo, bloquear la salida del líquido, entonces hay un atrapamiento del ventrículo, va a provocar hidrocefalia. Si está a nivel de lo que es la parte temporal y frontal, ¿qué es lo que va a tener? Problemas de afasia, ¿no es cierto? Si está en la parte anterior, en la parte frontal, ¿qué va a tener? Trastornos de la personalidad, ¿no es cierto? Ahora, y si está en la base del cerebro, ¿qué va a provocar? Trastornos endócrinos por lesión del hipotálamo, ¿no es cierto? Entonces, fíjense ustedes que todas estas cosas sí se van a manifestar. Por eso es importante, les decía que tenemos que saber, tenemos que entender que existen los síndromes globales. Los síndromes globales nos enseñan, nos hacen entender que cada región tiene una determinada función, y si se afecta eso, hay una determinada sintomatología que nos orienta rápidamente cuando vemos al paciente con signos y síntomas que están alterados, ya sabemos dónde está, ¿no es cierto? Por eso es que cuando yo sé que sí tiene problemas de apatía, agresividad, lesión, ¿no es cierto?, confusión, depresión, pérdida de memoria, etcétera, yo ya sé que probablemente su lesión está ¿dónde? A nivel frontal, ¿no es cierto? Entonces es importante entender este tipo de cosas. Ahora, cuando hay signos y síntomas a nivel de lo que son infratentoriales, estos sí también van a tener algunas cosas similares a las anteriores. Aumenta la presión intracraniana, sí, va a tener cefalea, sí, va a tener náusea, sí. ¿Por qué? Porque fíjense que el tumor está bloqueando el cuarto ventrículo, va a provocar dilatación de lo que es, digamos, los
ventrículos y provocar hidrocefalia. Pero aparte de eso, ¿qué otras cosas va a tener? Signos y síntomas cerebelosos, lo que se llama el síndrome cerebeloso, ataxia, disimetría, vértigos, mareos, nistagmus, todos esos son síntomas de fosa posterior, que es lo que van a afectar. Inclusive pueden tener diplopía, sí, pero es muy raro que tengan diplopía, en general es para poner compromiso de los pares cardíacos. Ahora, si nosotros hacemos hincapié en los síntomas de fosa posterior, tenemos cuando hay lesión de lo que son los hemisferios cerebelosos, el paciente que va a tener ataxia en las extremidades, temblor, ¿no es cierto?, de los, ¿no es cierto?, intencional, y van a tener dismetría. Ahora, si yo veo que hay una lesión a nivel de dermis, este paciente que va a tener aumento de la base de, ¿no es cierto?, sustentación. ¿Por qué? Porque tiene un desequilibrio. Para no caerse, hace, ¿no es cierto?, abre los pies y aumenta la base de sustentación. Y cuando quiere caminar, como que duda, ¿no es cierto?, para no caerse, ¿no es cierto?, y tuviera el tronco. Y, ¿no es cierto?, cuando hay lesiones de tronco cerebral, estos pacientes van a tener que cosas, lesiones de los pares bajos. ¿Y cuáles son los pares bajos? Tenemos al glosofaringio, al vago, al espinal, al hipoglosio, ¿no es cierto? Esos son los pares bajos. Entonces, fíjense, todas esas cosas las tenemos que entender, porque eso ya lo llevamos, ¿no es cierto? Y esto es, digamos, una foto quirúrgica de un paciente que vemos acá los hemisferios cerebelosos, tenemos al dermis, las amígdalas cerebelosas, y acá tenemos al tumor. Por eso es que cuando nosotros vemos un paciente que tiene un tumor en fosa posterior, tenemos que exponer todo lo que es la fosa posterior para ver en detalle, digamos, por dónde abordar al tumor y sacar y dejar el menor daño posible en las estructuras sanas. Lo que se puede ver es que en la fosa posterior, en el piso del cuarto ventrículo, hay muchos pares craneales, y uno de ellos es el sexto par craneal, ¿no es cierto? ¿Recuerdan ustedes la eminencia Pérez? Bueno, están ahí, están los acueductos de Silvio, están los acueductos, mejor dicho, el acueducto de Silvio hacia arriba, lateralmente los agujeros de Rushka, y abajo el de Magiende, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos de esto, entonces nos referimos a los pacientes que, nosotros, por su subtipo, en general tenemos a los aislados comunes y a los especiales. Los comunes en general son el grado 2, el fibrilar, hemiplasmático, protoplasmático. En los especiales tenemos a lo que es el astroestoma pilocítico. A veces están los tumores cerebelosos microcísticos o los pulmonares de células gigantes, que son muy raros, ¿no es cierto?, pero están presentes en estos. Ahora, los atrostomas de bajo grado en general suelen presentarse más en pacientes jóvenes, digamos niños, adolescentes y adultos jóvenes, ¿no? Y se presentan en algunos casos con convulsiones. A veces hay síntomas que se van a manifestar en el lóbulo temporal, frontal, etcétera, ¿no es cierto? Pero en general su manifestación es la fosa posterior. Cuando nos informan de lo que es que no tiene mitosis acelerada en los tumores, es porque es de crecimiento lento, ¿no es cierto? Es más o menos igual que los meningiomas, histológicamente tienen crecimiento, mitosis muy lenta, mitosis, digamos, retardada. Estos en general tienen lo mismo, pero eso no significa que sean tumores benignos. En general, si es astrostoma, siempre es maligno. ¿Por qué? Porque después de que tenga ese margen de evolución libre de enfermedad en años, una vez que se manifiesta la próxima vez, ya no va a ser grado 1, va a ser grado 2, después grado 3, grado 4 y el paciente se muere. Entonces, fíjense ustedes que los astrostomas siempre son malignos. Aunque algunos dicen que tienen de comportamiento benigno, probablemente sí, pero son malignos. ¿No es cierto? Esto es para mostrar la
diferenciación entre lo que son los astomas de grado grado en general. Los astomas pilosíticos tienen un buen pronóstico de 20 años, los infiltrantes 10 años, que tienen un buen pronóstico, 10 años libre. Hagamos de cuenta que alguno de ustedes tiene, ¿no es cierto?, el grado 2, sabemos que en 10 años van a estar libres de enfermedad. ¿No es cierto? No va a avanzar la enfermedad. Pero a partir de los 10 años sí avanza, ¿no es cierto?, en progresión y cambio de estirpe del tumor. Por eso es que en general cuando un paciente, ustedes cuando sean médicos van a tener que, ¿qué cosa? Seguir, hacer seguimiento de los pacientes. Es importante entender la evolución de los pacientes y comparar con la literatura. Ustedes que están empezando tienen que hacer eso. Yo lo hice por mucho tiempo y por eso es que hablo con certeza de que es así. Yo tuve pacientes con grado 2 y no lo toqué. No hice radioterapia ni quimioterapia y estuvo 10 años, como dice el libro, libre de enfermedad. 10 años se manifestó grado 3 y a los 2 meses se convirtió en grado 4 y al mes se murió. Lo mismo que los astrostomas pilosíticos, lo fuimos observando 20 años y estaba libre de enfermedad. Pues fíjense ustedes que uno tiene que seguir los pacientes para entender, digamos, qué es lo que está ocurriendo con cada enfermedad. Tenemos el anaplásico, en general siempre vamos a ver esto, imagen heterogénea, pero localizada, que no invade, es astrostomas grado 3, de mal pronóstico, alta agresividad, y el glioblastoma fungiforme generalmente avanza y pasa para el otro lado. Estos son lo que se llaman las imágenes en alas de mariposa. Cuando vemos esto, el pronóstico de vida, es cierto, no es tan auspicioso. 3 meses. Fíjense ustedes cómo invade el cerebro de un lado al otro. En general, ¿no es cierto? Estos van a tener, si yo tomo, un ejemplo, de acá probablemente voy a tener un grado 3, acá un grado 4, probablemente acá un grado 2. Como que, digamos, no es que si todo es grado 4, sino es que va cambiando, va diferenciándose las células, va creciendo rápidamente y estos en general no les da tiempo a defenderse al organismo, no les da tiempo a formar una neovascularización, no les da tiempo a tener un lugar donde crecer, porque apenas es la mitosis, lo llamaron en histología la mitosis, ¿no es cierto? División celular. Esto se divide rápidamente antes de que el organismo se esté organizando y nuevamente se divide. Y otra vez se divide, no le da tiempo a nada, por eso que hay áreas de sangrado, áreas quísticas, áreas de necrosis, porque hay células que se mueren también, ¿no es cierto? Pero, digamos, tienen una imagen heterogénea. Ahora, en resonancia, en general, cuando tenemos un paciente con síntomas de astrostomas pilosítico, vamos a ver una imagen hipodensa, ¿no es cierto? Y en resonancia vamos a ver hiperintensa en T2, hiperintensa en T1, con un nódulo mural que nos indica que es un paciente de astrostoma pilosítico. El grado 2 en general, en tomografía, es ligeramente hiperdenso. Es muy difícil de diferenciar, tiene que estar muy marcado. En tomografía sí, se ve la diferencia de lo que es la intensidad. En T2 fundamentalmente se ve mucho más hiperintenso que el otro lado, pero no deforma el cerebro. Cuando el grado 2 está totalmente avanzado y está tratando de migrar al grado 3, a veces vemos así. Eso ya es un, digamos, de mal pronóstico porque está, si quieren, invadiendo, desplazando el tumor. Ahora, cuando nosotros tenemos el grado 3, siempre vamos a ver así. En T1, vamos a tener edema, en T2, lo mismo, fíjense. Y, ¿no es cierto? ¿Podemos hacer una espectroscopía? Claro que sí. Eso para ayudar a entender mejor. Ahora, estos en general sí toman contraste, ¿no es cierto? En diferentes, ¿no es cierto?, áreas o en general, pero las áreas quísticas necróticas no los va a tomar. Ahora, tenemos al grado 4, esta sí, vamos a ver mucho edema, desplazamiento de estructuras que invaden hacia el otro
Cuando nosotros vemos que el tumor va pasando para el otro lado, ya eso es un tumor altamente maligno, glioblastoma multiforme, que, ¿no es cierto?, tiene imagen heterogénea. ¿Por dónde pasa? Por el cuerpo calloso. Ese es, digamos, si quieren, su camino de predilección, de elección del tumor, que pasa por el cuerpo calloso. ¿Puede pasar por otros lugares? Sí, por los pedículos venosos, por el fascículo ursinado, por la combustión intertalámica, etcétera, etcétera, puede pasar, sí. Pero su mejor, digamos, lugar por donde puede pasar es el cuerpo calloso. El tratamiento, en general, si es osteosarcoma de bajo grado, digamos, hacer la parte quirúrgica y control. Hay que hacer quimioterapia, sí, para, digamos, mejor pronóstico. El grado, digamos, 3 y 4, en general, se usa como indicación primera, cirugía, sacar la carga tumoral, disminuir, digamos, al tumor lo más que se pueda para que el tratamiento, la radioterapia y la quimioterapia sea mucho más efectivo. Se puede usar algunas sustancias locales como estas, que es el Gliadel, que es la carbustina, sí, pero estas sustancias son, digamos, pastillas radioactivas que si no sabemos manipular nos irradiamos nosotros. Yo tuve la suerte de usar, pero tenemos que tener mucha protección en el manicureo y dejar estas sustancias radioactivas en el lecho tumoral. ¿Para qué? Para disminuir la carga tumoral y darle mayor chance al paciente. Ahora, la sobrevida, fíjense ustedes. Grado 1, más o menos, digamos, entre 10 y 20, el grado 2, de 8 a 10, el grado 3, más o menos 2 años, y el grado 4, menos de 1 año. Fíjense ustedes, esa es digamos, la sobrevida de estos pacientes que son los astrocytomas, ¿no es cierto? Y fíjense que a veces existen este tipo de cosas, ¿no es cierto?, que son la cirugía biopsia por estereotaxia para mejorar, digamos, el comportamiento y hacer el tratamiento adecuado sin dejar mayor lesión. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Nada, quedó claro. Eso, hacer un rápido resumen de lo que son estos tumores, ¿no es cierto? Nos falta a veces el marco estereotáxico, se lo voy mostrando rápidamente. Y cuando vemos un tumor maligno en el cerebro, es así, es un necrótico. Este cerebro sano, y todos que te sale, es el tumor grado 3. Fíjense ustedes, totalmente necrótico. Es lo que les decía, áreas heterogéneas. Es así. Bien, jóvenes, terminamos la clase. Puedes retirarse.